Ahí está. Cuando hacemos estos almuerzos todos los domingos para todos en la iglesia, siempre hablamos sobre cosas como díganme algo que nadie sepa sobre ustedes o algo así. Y lo que la gente tal vez no sepa de mí es que me encanta el hockey sobre hielo. Amo el hockey sobre hielo. Parte de la razón por la que me gusta tanto es que para mediados de octubre, Oklahoma ya ha perdido suficientes partidos como para quedar fuera de los playoffs de fútbol americano y mi corazón se rompe, así que me refugio en hockey sobre hielo. Y no solo me gusta verlo, también lo he jugado. Antes de que digan, wow, eso es impresionante, no, es como ver a una jirafa bebé caminar por primera vez. Así es mi habilidad. Jugué en una liga de mi universidad y hace unos 4 o 5 años en la iglesia teníamos un grupo de hombres que se juntaban para unirse a una liga y jugar al hockey sobre hielo. Así que iba con Rachel y le decía, cariño, voy a jugar hockey sobre hielo. Y ella solo decía, ay Dios. Y la razón por la que decía, ay Dios, es que ha habido momentos en mi vida en las que no creo que haya sido propenso a accidentes, más bien era que simplemente era bastante activo y no pensaba en las consecuencias. Voy con toda la fuerza y termino lastimándome. Me he dislocado el hombro esquiando, me he desmayado un par de veces. Me desgarré un dedo arreglando un aro de baloncesto, donde el aro golpeó mi dedo y el dedo explotó completamente. O sea, soy un poco propenso a los accidentes. Entonces le dije, mira, voy a jugar hockey sobre hielo. Soy un hombre, puedo hacerlo. Eso es lo que hacen los hombres, Rachel. Deja que este hombre haga lo que va a hacer. Y ella dijo, está bien, te voy a dejar, pero tienes una regla. No te lastimes. Yo le dije, no me voy a lastimar. Qué ridículo. Soy un hombre. Tengo 40 años. Casi 50. Entonces llega el primer partido y le pregunto a los chicos de la liga, oigan, ¿cuándo vamos a practicar? Y ellos me dijeron, no practicamos. Y yo como, ok. Conocí a un par de canadienses que crecieron jugando hockey, que jugaban y decían, no practicamos. Y te metes al hielo con ellos y era como escuchar a un cañón cuando le golpeaban el disco de hockey. Mientras tanto, en mi mente yo pensaba que iba a 20 o 30 millas por hora en el hielo, pero cuando me veía en realidad era más bien así, ¿verdad? Así que no practicamos y calentamos en el primer partido bastante bien. Tuve un disparo en la portería, bastante genial, ¿verdad? No anoté, pero al menos avancé el disco hacia la portería y me caía mientras lo hacía. Y aquí es lo que no te dicen sobre el hockey, sobre hielo. Es peligroso. Es radicalmente peligroso. Así que llegó el primer partido, Rachel fue conmigo, todo estaba bien. Creo que ganamos como 12-3, algo así. Fue genial, fue genial. Llegó el siguiente partido y era domingo a las 10:30 de la noche y Rachel tenía que levantarse temprano, así que no fue al juego conmigo. El primer periodo estaba volando sobre el hielo como Wayne Gretzky. En el segundo periodo me caí sobre el codo y me dolió un poco. Pensé, es algo raro, está un poco dolorido, pero nada grave. En el tercer periodo, un disco se le escapó y me lancé a perseguirlo y más bien, ¿verdad? Y hay un video, no lo voy a mostrar, en mi mente iba súper rápido, pero en realidad iba súper lento y fue realmente vergonzoso. Perseguí el disco y me incliné hacia adelante y caí de cabeza sobre el hielo y aterricé así y todo mi brazo sonó como una escopeta. Literalmente oí un boom, así. Se sintió como si alguien tomara mi brazo superior y lo doblara a la mitad. Estaba en el hielo, pateando y gritando. Fui al vestuario y sentí tanto dolor que vomité ahí mismo. Luego me quité los patines y eran nuevos y todo mi equipo que también era nuevo. Y luego tuve que ir a la sala de emergencias, pero no puedo conducir. Así que tuve que hacer una llamada telefónica. Antes de esa llamada, dije una oración. En realidad dije dos.
Dios, no permitas que esté muy lastimado. Y Dios, por favor, haz que Rachel entienda que su esposo de 45 años es un idiota y necesita gracia y misericordia en su vida. Así que la llamé a las 10:45 o a las 11:45, la hora que fuera. Ella contestó al teléfono y dijo, ¿estás bien? No. Así que vamos al hospital. Y para no hacer el cuento largo, 4 días después me estaban operando para reparar un tendón del tríceps que se había desprendido del hueso. Terminé con 52 grapas en el brazo y cuando uso mangas cortas se puede ver una cicatriz que va por todo mi brazo. El punto es este. A veces la oración no funciona. Porque no fui sanado y sí estaba enojada. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Y dije que a veces la oración no funciona, siempre funciona. Dios siempre está atento a nuestras oraciones y lo que encuentro fascinante es que en todas las culturas hay personas que oran. He estado en Calcuta, India, a orillas del Ganges, donde he visto a monjes hindúes sumergirse en el agua ofreciendo oraciones a su Dios. He estado en Egipto, en la mezquita, y los minaretes comienzan a llamar a la oración y los musulmanes oran 5 veces al día. He estado en Hong Kong, donde los adictos a la heroína se reúnen para orar y pedir ser liberados de su adicción. Cada cultura en todo el mundo ha orado a lo largo de la historia de la humanidad. La oración es lo que nos impulsa, es lo que un psicólogo canadiense llama el lenguaje nativo del alma. Todos hemos orado en algún momento de nuestras vidas. Hemos orado por nuestras familias, por el clima, hemos orado por el partido de fútbol, hemos orado por las elecciones, hemos orado contra las enfermedades y por nuestros corazones rotos. Es algo que está profundamente arraigado en nuestra psicología. Ese psicólogo canadiense dice que nuestra postura natural es una apertura atenta a lo divino. Cuando lees libros de esta persona famosa, hablan sobre la oración. Conrad Hilton, conocido por haber fundado la cadena de hoteles Hilton, dice que en el círculo de la vida exitosa, la oración es el eje que mantiene la rueda unida. Puedes ver a personas no religiosas orar en sus vidas. Dave Grohl, el cantante de los Foo Fighters, cuando su compañero de banda estaba muriendo de una sobredosis de drogas, dijo que caminaba por Inglaterra rezando por Taylor. Dijo, no soy una persona religiosa, pero estaba fuera de mí y hablaba con Dios en voz alta mientras caminaba. Desde presidentes hasta estrellas de rock, pasando por madres solteras en Bakersfield. La oración parece ser lo único en lo que cada persona enfoca su vida. La oración es importante, es radicalmente importante. Y una de las cosas de las que hemos estado hablando aquí en Bakersfield First es lo que valoramos como iglesia. ¿En quién nos vamos a convertir? Hemos hablado de ser un pueblo de evangelio, de tener una mentalidad misionera, de ser radicalmente generosos y de cómo vamos a mostrar una hospitalidad desmedida. Pero por encima de todo, debemos ser un pueblo de oración. Es lo que nos impulsa. Pero no solo oraciones a los dioses, sino oración al único Dios verdadero que nos invita a una relación con Él. Abran sus Biblias a Filipenses capítulo 4 por un momento y vean lo que Pablo dice sobre la oración. Dice que esto, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que noten de dónde viene esta invitación. Viene del Dios del universo que creó todo lo que vemos con simples palabras,
Viene del Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. La invitación viene de Dios que ha transformado nuestra vida. Este Dios nos invita a una relación a través de la oración. Pero seré el primero en admitir que la oración puede ser difícil. ¿Cuántos han encontrado alguna vez difícil orar? Por supuesto. A veces parece extraño que simplemente abramos la boca y hablemos con un ser invisible. La oración intimida a muchas personas. A menudo somos como discípulos que crecieron en una cultura de oración y aún así van a Dios y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ese es el clamor de todos nuestros corazones. ¿Cuántas veces he estado allí y he dicho, Dios, ayúdame a orar sobre esto? No sé cómo orar. Eso es lo que hacían sus discípulos. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de la oración. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es la oración y realmente cambia las circunstancias? Tim Keller diría esto en su libro titulado Oración, que la oración es tanto conversación como encuentro con Dios. Es tanto asombro e intimidad como lucha y realidad. Me gusta cómo lo dice. Dice que es íntima, lo que significa que es personal, relacional, inmanente, lo que significa que existe en nuestro mundo, está lleno de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Pero también es un encuentro, lo que significa que es poderosa, está dirigida a algo por encima y más allá de nosotros, está dirigida a un ser sobrenatural que tiene la capacidad de cambiar la dinámica. Cuando oramos, estamos orando al Dios que partió el Mar Rojo. Estamos orando al Dios que alimentó a toda una nación del aire. Así que no estamos orando a un Dios que no puede hacer lo imposible. Oramos a un Dios que hace lo imposible de forma regular. Este Dios es quien hace que el bebé tome su primer aliento. Este Dios nos sostiene en nuestra vejez. Este Dios es el que provee una y otra vez. Es tanto íntimo como es un encuentro. Cuando nos dirigimos a Dios, estamos depositando nuestra confianza en nuestro futuro esperanzador con Él. Así que en realidad la idea de la oración, y esto es algo que quiero que escuchen hoy, es que la oración es donde las palabras de los hombres se inclinan hacia la voluntad de Dios. Dios tiene un plan. Él es soberano. Él tiene el control. Y a menudo cuando oramos no es que estamos cambiando la mente de Dios. Es Dios quien cambia nuestra mente o nos da una perspectiva diferente. Nos permite ver que el cáncer que estamos atravesando puede traerle gloria. Nos permite comprender las circunstancias que estamos viviendo o simplemente nos da paz. La oración es importante. La oración es la sangre vital del cristiano. Eso es lo que dijo Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI. Ser cristiano sin oración es más imposible que estar vivo sin respirar. La oración es nuestro aliento. La oración es lo que nos sostiene una y otra vez. La oración es tan importante y Jesús nos lo modela. Piensa en Jesús. Oró y oró y oró antes de lanzarse a su ministerio público. ¿Qué hizo? Ayunó y oró por más de un mes. El Hijo de Dios, Dios encarnado, pasó 40 días orando antes de hacer cualquier ministerio. Antes de elegir a los 12 discípulos. La Biblia nos dice que oró toda la noche. Y cuando escuchó la devastadora noticia de que su primo Juan el Bautista había sido encarcelado, ¿qué hizo? Se fue a un lugar solitario a orar. Cuando alimentó a los 5,000, después de un día agotador, no fue a dormir, subió una montaña para orar otra vez. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, se le encuentra ahí orando con gran angustia. Incluso en las horas inimaginables de tortura en la cruz, ¿a quién clama? Padre, ¿por qué me has abandonado? Está orando allí en la cruz. Jesús oró y oró y oró y oró. Pero no termina allí. Vemos en la primera iglesia, siendo una iglesia de oración,
Cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué les dice que hagan? Vayan a Jerusalén y hagan ¿qué? Orar. Y antes de que empezaran a elegir a los discípulos, al discípulo que reemplazaría a Judas, ¿qué hicieron? Oraron. Cuando la iglesia comenzó a crecer, los apóstoles eligieron personas para el ministerio para que puedan enfocarse en la palabra. ¿Y en qué? En la oración. Pedro estaba en el techo en Jope cuando orando tuvo una visión y se dio cuenta de que por primera vez en su vida no debía ser racista hacia los gentiles, sino que ellos también debían recibir el evangelio. Todas estas cosas vienen a través de la oración. Pablo, en el camino a Damasco, después se dice que estaba orando, tratando de entender qué le estaba sucediendo. Literalmente, cada página de la Biblia contiene alguna idea o concepto de oración. Así que la oración es radicalmente importante. Y debo admitir, como su pastor, probablemente no quieran escuchar esto. A veces soy muy malo en esto. Les diré por qué. ¿Por qué creo que soy malo en esto? He crecido con este pragmatismo occidental. Soy un poco como Vanilla Ice. Si hay algún problema, yo lo resuelvo. Al muy puro estilo de DJ. Algunos de ustedes no captaron eso y mi hija me mira con esa cara de vergüenza como diciendo, oh papá, eso fue un terrible chiste de papá, ya lo sé. Pero a veces mi respuesta inmediata no es orar. Mi respuesta inmediata es que voy a arreglarlo. Con mis manos, de alguna manera voy a solucionar estos problemas. Y a veces estamos tan programados para pensar que podemos hacer esto, pero también creo que a veces la razón por la que la oración es tan difícil para muchos de nosotros es porque lo hemos complicado demasiado. Tratamos de traer nuestras palabras religiosas, nuestros actos religiosos. Nos preguntamos si debemos rodearnos del altar, arrodillarnos de nuestra silla, debería caminar, quiero decir, debería rascarme la cabeza, debería darme palmaditas y frotarme la barriga. Hemos complicado demasiado la idea de la oración, pero no somos los primeros en hacerlo. De hecho, en los tiempos de Jesús, nuevamente, los discípulos se le acercaron y le dijeron, enséñanos a orar. Ahora, piensa en eso por un momento. Eran judíos. Fueron educados en la sinagoga. Eso fue su educación. Y habían visto la oración una y otra vez. Por alguna razón se acercan a Jesús y le pidieron que nos enseñe a orar. Estaban admitiendo que lo que habían hecho en el pasado no estaba funcionando. Y lo que ven en Él es un modelo que quieren para su vida. Y Jesús, mira esto. Él dice esto en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, no hago esto a menudo, pero me encanta cómo Eugene Peterson en The Message parafrasea este pasaje. Escuchen lo que dice. Dice, el mundo está lleno de supuestos guerreros de oración que son ignorantes en cuanto a la oración. Están llenos de fórmulas y programas y técnicas de mercadeo para obtener lo que quieres de Dios. No caigan en esa tontería. Esto es tu Padre con quien estás tratando y Él te conoce mejor de lo que tú sabes lo que necesitas. Con un Dios así, que te ama, puedes orar de una manera muy sencilla. Me encanta cómo lo parafrasea, porque realmente encapsula lo que estaba pasando en la cultura judía en ese momento. Había tantas personas que vendían ideas o técnicas y había tanto legalismo que se volvía una barrera para que la gente orara. Y ahora creo que nosotros también somos así. Hemos creado estas barreras para que la gente nunca pueda acceder realmente a Dios. Y realmente la forma en que creo que deberíamos pensar sobre la oración es que necesitamos mantenerlo simple y mantenerla real. Ahora, aquí está lo que quiero decir con simple. Si miran por un momento en Mateo capítulo 6, Jesús expone este modelo. Dice,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Simple. Jesús solo nos dice que vayamos directo al grano. Nuevamente, miren cómo lo parafrasea Eugene Peterson. Él dice: Padre nuestro que estás en el cielo, revela quién eres. Pon el mundo en orden. Hazlo mejor, así en el cielo como en la tierra. Manténnos con vida con 3 comidas al día. Manténnos perdonados contigo y ayúdanos a perdonar a los demás. Manténnos a salvo de nosotros mismos y del diablo. Tú tienes el control. Puedes hacer lo que quieras. ¿Ven qué simple es? ¿Por qué es tan simple? ¿Por qué Jesús se enfoca en la simplicidad de la oración? Bueno, porque quiere que entendamos que la oración se trata de una relación. No se trata de palabras elegantes o sofisticadas. Se trata de una comunicación honesta con Dios. Tengo 3 personas que son las más cercanas en mi vida. Son Clara, Ellie y Rachel. Para que lo sepan, dejen de decirle a Rachel que es mi tercera hija. Se está volviendo engreída. A veces está volviendo difícil vivir con ella. Tengo 2 hijas y una esposa. Pero ellas son las 3 personas más cercanas a mí en el mundo. ¿Por qué son tan cercanas a mí? Porque sé que pase lo que pase, puedo ir y tener una conversación honesta con ellas. Podemos sentarnos, reír, hablar. Estas chicas me conocen mejor que nadie. Lo bueno, lo malo y lo feo, sobre todo las últimas 2 cosas. Pero puedo tener una conversación honesta con ellas, porque me conocen. Esa es la oración. La oración es tener una conversación honesta con Dios en su forma más simple. Sinceramente, a veces cuando nos acercamos a la oración, tratamos de inflar nuestro pecho y decir: Dios, mira qué increíble soy. Como para poder hacerle decir: wow, Jason, voy a responder a tus oraciones porque eres increíble. Así es como a veces oramos. Pero no es así. Debemos mantenerlo simple y real. Mira esto. Jesús cuenta esta parábola en Lucas, capítulo 18. Y quizá es mi favorita historia. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Luego cambia y dice: más del publicano, este recolector de impuestos que acaba de mencionar el fariseo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Te imaginas esa escena? Alguien en la primera fila levantando las manos y diciendo en voz alta: ¡Oh Dios! Gracias porque soy increíble. Gracias porque no soy como Ron. ¿Verdad? ¡Oh Dios! Mira cómo me he visto. Mira mis dientes, son hermosos. Mira mi religiosidad. No soy como Ken. Y Jesús se burla de eso. Dice: eso no es lo que es la oración. La oración es la persona que apenas puede entrar por la puerta porque se siente tan avergonzada, está rota, sin valor, sin esperanza. Y apenas puede hacer contacto visual cuando dice eso, que ni siquiera puede levantar la vista, y que esa es una señal o una idea de que ni siquiera puede mirar a Dios, porque se siente tan indigno. Y simplemente se golpea el pecho y dice: ayúdame, Dios, no soy digno. Esto es lo que es la oración. Es simple y es real. Quiero decir, ¿alguna vez has estado en una mesa y probablemente estarías en acción de gracias y la gente se pone todo elocuente con sus oraciones de acción de gracias? Que por cierto, como pastor,
Sabes, cuando entro a una habitación todos dicen, hola pastor, ¿puedes orar por la comida? Y sé que mis oraciones son inadecuadas y algunas de ustedes dicen, vaya, ¿eso es todo? Sí. Pero has estado en una mesa donde comienzan, oh, gracias a vuestra majestad. Y vosotros. Y cosas así, ¿sabes? La Biblia no está escrita en español antiguo. Ese no es el idioma que habló Jesús. Así que no hay nada particular en vosotros. Pero has estado con estas personas y oran todo excepto la comida. Y tú estás ahí pensando, solo quiero comer este pavo. ¿Puedes por favor callarte y dejarnos comer el pavo? La oración debe ser simple, debe ser real. No necesitamos complicarla demasiado, porque cuando lo complicamos mantenemos a Dios a distancia. Dios quiere acercarse a nosotros. Ese es su deseo. La oración tiene que ser simple, porque Dios sabe que estás marcado por el pecado. Él sabe que eres una criatura rota y sabe que lo necesitamos. Así que dejemos de pretender en nuestras oraciones. Seamos simples y reales con Dios. Así que la oración es importante. No tenemos que complicarla demasiado. La meta principal al orar es ser reales con Dios, como lo somos con las personas más cercanas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Recuerdo haber leído montones de libros sobre la oración y todos ellos nos dan grandes ideas de cómo orar. Y cómo de cualquier manera que ores, solo quiero ayudarte hoy, tal vez darte una pequeña idea de cómo se ve la oración. Y nunca hago esto porque no soy bautista, pero te voy a dar unas siglas. Así que quiero que escribas en tu papel PRPRPRPR. Y hablemos de cómo orar. Todo el primero, que es pausa. Pausa. La Biblia nos instruye en el Salmo capítulo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces en la oración lo que estamos haciendo es casi como un simulacro de emergencia. Entramos corriendo y decimos, oh Dios, ayúdame tanto, necesito esto, cuida de esto, cuida de esto, cuida de esto. Gracias. Y salimos corriendo. Y no pensamos realmente en lo que estamos haciendo. Estamos interactuando con el Dios del universo. Tenemos que detenernos, hacer una pausa y pensar, simplemente ponernos en un lugar para pensar en lo que estamos a punto de hacer. Por eso Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Lo que está diciendo es, deshazte de todas las distracciones y piensa en lo que vamos a hacer. Blaise Pascal, el filósofo cristiano del siglo XVII, dice que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilamente en una habitación solo. Y debo ser el mayor problema en Estados Unidos porque no puedo hacer eso. Como Rachel, que puede sentarse en una habitación y simplemente amar el silencio. Yo no puedo. Me vuelvo loco. Pero a veces en las oraciones eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pausar y pensar por un momento. En el mayor libro de oraciones que jamás conoceremos, el libro de Salmos, se nos presenta esta palabra Selah. Ahora, Selah aparece 71 veces en los 150 capítulos del libro de los Salmos. Y puede haber sido una nota técnica para las personas que recitaban los salmos o para los músicos que los tocaban. Nadie lo sabe realmente. Nuestra mejor suposición es que era una instrucción para pausar y una invitación a reflexionar sobre el significado de las palabras que estamos orando. Así que al llegar a la oración, debemos pausar y reflexionar y pensar en esta gran tarea que estamos emprendiendo. El salmista dice esto en Salmo 131, versículo 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Pausa, silencio y piensa. Es decir, ¿sabes cómo hacer esto? Le dices a tus hijos que hagan esto todo el tiempo. Ahora mismo piensa antes de hablar. Justo cuando estás a punto de disciplinarlos, ellos dicen, ¿qué pasa con esto? Y tú le dices, cierra la boca. Va a ir mal para ti, solo piensa antes de hablar.
Pues piensa en eso cuando se trata de la oración. Solo piensa en lo que estamos haciendo. En serio, estamos interactuando con el Dios del universo, quien sostiene las estrellas en sus manos, quien lo creó todo con su palabra. Este Dios en el que reflexionamos. Necesitamos pausar por un momento, pero no solo eso, también nos regocijamos. Esa es la R, regocijarse. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una expresión de adoración a Dios. Queremos adorarte. Pablo diría esto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora sé que el martes de lecciones muchos de ustedes estaban regocijándose, ¿verdad? Muchos de ustedes lo estaban, pero piensen en esto. En lo contrario, si no hubiera salido como querías, aún estamos instruidos a regocijarnos. Oh, esa era una buena oportunidad para decir amén. Así. Porque aquí es donde típicamente hacemos. Nos regocijamos cuando las cosas van bien, pero no queremos regocijarnos cuando van mal. Decimos, no puedo creer que ha salido como quería. Así estaba yo anoche con Oklahoma. Escuchen, necesito terapia. Mucha. Mi equipo Oklahoma estaba ganando 23-16 con un minuto para jugar. Y perdieron 30-23 en un minuto. Todas mis esperanzas se esfumaron. Así que golpeaba puertas y cajones. Y Rachel tuvo que conducir de regreso a casa porque yo estaba muy disgustado. Y pensé por un momento, mientras predico este mensaje, número 1, necesito repetirme de mi actitud. Número 2, estoy llamando a regocijarme en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué podemos regocijarnos en lo bueno y en lo malo? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y tiene el control de todo. Pero pastor, no sabe el diagnóstico que acabo de recibir. Es cierto, pero también conozco al Dios que tiene el control de ese diagnóstico y por eso puedo regocijarme. Pastor, acabo de recibir una carta de despedido. Sí, lo entiendo, pero sirves a un Dios que es el Dios que provee y por eso puedo regocijarme. Pero pastor, usted no sabe lo que está sucediendo en mi vida personal. Lo sé, pero conozco a un Dios que se preocupa profundamente por ello. En realidad dice en la Biblia, en Mateo, que si le importa cómo las aves del cielo y los lirios del campo brotan y luego se marchitan y mueren, ¿cuánto más se preocupa por nosotros? Por lo tanto, puedo regocijarme. Nos regocijamos y volvemos a regocijarnos. David G. Benner escribe en su libro Opening to God, la oración es más de lo que podrás imaginar porque Dios es mucho más de lo que puedes concebir. Estamos rodeados de dioses pequeños que son demasiado pequeños para sostener nuestros deseos personales más profundos y mucho menos los problemas más urgentes del mundo, pero tenemos un Dios que supervisa todo y por eso podemos regocijarnos. Una de las formas más fáciles de incorporar alabanza en mi vida de oración, y eso es algo práctico, es que típicamente en la oración leo un salmo en voz alta. Porque a veces simplemente no tengo las palabras para expresar lo que siento por dentro. Así que abro el libro de oraciones y me encanta pensar que estoy orando algunas de las mismas oraciones que Jesús habría orado. Y me inspira y me permite adorar. Y me permite mirar hacia algo que es mucho mayor que yo mismo. La razón por la que a veces no nos regocijamos es porque somos tan narcisistas con nuestra propia vida que nunca queremos pensar que hay algo más grande allá afuera. Así que nosotros pausamos, nos regocijamos y luego pedimos. Eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos que es la oración, y sí lo es. Jesús nos manda a orar en la oración del Señor y nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y también dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. La oración significa muchas cosas para muchas personas, pero en su forma más simple e inmediata significa pedir ayuda a Dios. Es un soldado pidiendo valor. Es una madre solitaria en la capilla de un hospital.
Es un fan de los Sooners de Oklahoma orando para vencer a Texas nuevamente. La oración nos permite pedir cualquier cosa. Escúcheme, no hay nada demasiado complicado para Dios. No hay nada demasiado grande para Él, ni nada demasiado pequeño para Él. A veces caemos en la mentira de que no podemos orar por eso porque es demasiado pequeño, que a Dios realmente no le importa ese tema, pero si a ti te importa, a Él le importa. Así que pedimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan nuestro de cada día. La oración del Señor nos invita a pedirle a Dios todo, desde el pan diario hasta la venida de su reino. Para nosotros mismos lo que se conoce como petición y para los demás lo que se conoce como intercesión. Pero al pedir, estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y que se cumpla en la tierra. Nunca entenderé por qué viene la enfermedad a nosotros y perdemos a seres queridos. No sé por qué. No sé por qué perdemos a hijos. No sé muchas razones por las que perdemos a nuestros cónyuges, pero sí sé esto, que Dios tiene un plan y un propósito en esta tierra. Y si eres creyente, escúchame. Nuestro último aliento aquí en esta tierra es nuestro primer aliento en la eternidad. Al exhalar en esta tierra, estás inhalando la presencia de Dios. Así que nuestra vida continúa. Ponemos nuestra fe en tantas otras cosas, en lugar de un Dios que es eterno. Y por eso estamos rotos. Bryan Chapell, en su maravilloso libro Praying Backwards, dice esto: Jesús diseñó la oración del Señor para revelar su deseo de darnos más completa, generosa y adecuadamente las cosas que más queremos, pero que buscamos en otro lugar. No quiere que neguemos nuestros deseos, sino que nos ayude a eliminar los objetos falsos de nuestro afecto, para que podamos recibir la mayor bendición que anhela darnos. De alguna manera, la oración adecuada debe confiar más en la voluntad de Dios que en los deseos humanos. De lo contrario, no obtener lo que queremos nos llevará a dudar del poder de la oración o de la capacidad de Dios. Así que cuando oramos por su voluntad, eso es lo que nos enfocamos. Oramos por su voluntad. Dios, necesitamos nuestro pan de cada día, pero oro para que se cumpla tu voluntad en la tierra. Al orar por su voluntad, nos lleva a la última cosa, que es rendirse. Así que pausamos, nos regocijamos, pedimos y nos rendimos. Jesús dice esto nuevamente: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La primera parte es fácil, ¿verdad? Dios, soy un pecador, perdóname. Eso es fácil. La segunda parte es difícil. Perdono a esa persona que me hizo mal. Perdono a esa persona que me robó. Perdono a esa persona por no cortar el césped. Perdono a esa persona por pedir dinero prestado y nunca devolverlo. Perdono y perdono y perdono y perdono y perdono. Es rendirse. Al perdonar a otros, lo que estamos haciendo es ceder a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso es recibir perdón y, en última instancia, dar perdón. El paso final en la oración es una danza de rendición. Es un puño apretado que se abre lentamente. Nos rendimos a la presencia de Dios en la tierra como en el cielo. Al pensar y escuchar y estudiar su palabra, nos rendimos a la santidad de Dios a través de la confesión y reconciliación. Cuando oramos, Dios perdona nuestros pecados. Le estamos pidiendo que nos libre del mal y que enreda nuestro corazón. Así que cuando nos rendimos, nos entregamos a Dios para que Él pueda superar nuestra oscuridad y traernos a su luz maravillosa. Mi deseo hoy, mi objetivo para nosotros como iglesia, es que seamos un pueblo de oración, que tomemos la oración en serio. Escuchen, tienen personas en su vida que están perdidas, rotas, heridas y enfermas. Necesitan sus oraciones. Y yo necesito sus oraciones. Esta iglesia tiene que avanzar.
y hemos hecho un trabajo maravilloso en estos últimos meses. Estamos avanzando, pero necesito sus oraciones. Debemos asaltar las puertas del infierno con el poder de la oración para romper la oscuridad sobre la ciudad, para romper la oscuridad sobre sus familias, para romper la oscuridad sobre sus hijos. Necesitamos el poder de la oración. Entonces, algo que vamos a hacer comenzando la próxima semana, ya hemos estado haciendo esto, es que en la Capilla Azul, a las 10:10, justo después de la escuela dominical, nos reuniremos como equipo para orar. Invitamos a cualquiera que quiera venir a orar por 10 o 15 minutos para que se haga la voluntad de Dios en este servicio, para que más personas puedan escuchar el Evangelio a las 10:10. Eso es lo que vamos a hacer. Luego, en enero, comenzaremos con los primeros miércoles, que será un tipo de servicio de avivamiento donde nos reuniremos para enseñar, reflexionar y orar para que Dios rompa las fortalezas de la oscuridad sobre nuestra ciudad. Nuestros ancianos hacen un trabajo maravilloso con la lista de oración cada semana. Les animo a que la tomen, y si no tienen algo específico por lo que orar, oren por ellos. Oren por ellos. Queremos construir una cultura de oración, porque esto es lo que sé. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. No necesitamos ser miles de personas, pero si simplemente nos dedicamos a la oración, derribaremos las fortalezas en esta ciudad. Tuvimos más de 100 personas en Celebrate Recovery. Eso es gracias a la oración, el ayuno y el pedir. Iglesia, quiero que hoy nos comprometamos a ser un pueblo de oración. Es vitalmente importante para lo que hacemos aquí. Es tan importante para el alma de esta iglesia. Es tan importante para las personas que un día vendrán y escucharán el mensaje del Evangelio. Así que con eso, quiero invitarles a orar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y te agradezco porque eres un Dios que nos escucha. Te agradezco porque estás rompiendo las fortalezas de la oscuridad, no solo sobre nuestra ciudad, sino también sobre nuestras propias vidas. Dios, oro para que nos hagas una iglesia que anhele estar ante ti, en tu trono, ofreciendo nuestras peticiones, ofreciendo nuestra intercesión, orando para que nos fortalezcas mientras caminamos en esta tierra. Padre, que se haga tu voluntad para esta iglesia, ya sea grande, pequeña o de cualquier tamaño. Dios, que se haga tu voluntad aquí, tu soberana voluntad para la primera asamblea de Bakersfield, que se cumpla a través de tu pueblo. Padre, oramos por las necesidades de nuestra iglesia, por aquellos que están enfermos o quizás nos estén viendo en línea, por aquellos que están en el hospital, por aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Dios, oro para que estés cerca de ellos mientras se acercan a ti. Dios, oro para que finalmente traigas a las personas hacia ti. Dijiste que si tú eres elevado, y eso es lo que intentamos hacer cada semana aquí, elevarte a ti, atraerías a todos los hombres y mujeres hacia ti. Te pedimos que hagas eso en tu nombre. Amén. 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 Vamos a cerrar de esta manera. Voy a invitar a nuestros ancianos a pasar al frente, y si necesitan oración por algo. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño para Dios. Dios puede lograr cualquier cosa. Si simplemente dices, necesito que Dios responda a una oración inmediata ahora mismo, nosotros al cerrar queremos que pases al frente y ores. Pero ¿se comprometerían esta semana a orar por esta iglesia? Quizás 2 veces esta semana. ¿Cuántos se comprometerían a orar por esta iglesia? Orar por su voluntad, oren porque la gente entre por las puertas, oren por el Evangelio. Amén. Padre, bendice a tu pueblo, que tu rostro brille sobre ellos. Y Dios, que se cumpla tu voluntad en esta iglesia, en tu nombre. Amén. Dios los bendiga.